Dicen que el hogar está donde está el corazón, pero ¿qué ocurre cuando tu corazón se convierte en un huésped no deseado en lo que solía ser tu santuario? Mi nombre es Elena, tengo 55 años, y estoy a punto de contaros una historia que a muchos de los que me estáis viendo hoy os sonará familiar. Si os gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscribíos a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y vuestro apoyo nos ayuda mucho. Y dejad un comentario diciendo desde qué ciudad nos veis. Hace 6 meses, creía estar tomando la decisión correcta. Después de que mi marido, Roberto, falleciera, la soledad en nuestra vieja casa se volvió asfixiante. Cada rincón guardaba un recuerdo suyo. Cada silencio resonaba con conversaciones que nunca volveríamos a tener. Cuando mi hijo Miguel me sugirió que me mudara con él, su mujer Sandra y mi nieto de 8 años, Max, lo sentí como un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba. «Mamá, no deberías estar sola en estos momentos», me había dicho Miguel, con una voz que yo creí cargada de genuina preocupación. «Tenemos espacio de sobra, y a Max le encantará tener a su abuela más cerca». Qué ingenua fui al pensar que la sangre te hacía familia. La primera señal debería haber sido la sonrisa de Sandra cuando Miguel hizo la oferta. Era el tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos, de esas que dicen sí, mientras cada fibra de su ser grita no. Pero el duelo te desespera por encontrar conexión, y confundí la tolerancia con la aceptación. Vendí la mayoría de mis muebles, quedándome solo con las piezas que guardaban los recuerdos más profundos. La mecedora de mi abuela, la mesa del comedor donde Roberto y yo habíamos compartido miles de comidas, la vitrina que había sido testigo de cada celebración familiar durante 30 años. No eran solo objetos, eran la encarnación física de una vida bien vivida, de un amor que se había hecho más profundo con cada año que pasaba. Pero cuando el camión de la mudanza llegó al chalet de Miguel y Sandra, esas piezas tan preciadas se convirtieron de repente en trastos, que no pegaban con la estética que tanto se habían esforzado en crear. Mi mecedora fue relegada al sótano. La mesa del comedor fue considerada demasiado formal para su estilo de vida informal. La vitrina fue desterrada al garaje, donde las delicadas tazas de porcelana de mi abuela acumulaban polvo junto a botes de pintura y herramientas de jardín. «Es que no tenemos sitio para todo, mamá», me explicó Sandra con esa compasión ensayada que había perfeccionado, el mismo tono que probablemente usaba con los clientes difíciles en su boutique. «Lo entiendes, ¿verdad? Queremos que te sientas como en casa, pero esta sigue siendo nuestra casa. Nuestra casa. No nuestro hogar, donde yo era bienvenida. Nuestra casa, donde yo era una visitante temporal que ya se había quedado más de la cuenta sin siquiera haber deshecho las maletas. Mi dormitorio, con los muebles de la habitación que compartíamos Roberto y yo, embutidos en lo que había sido su cuarto de invitados, parecía el expositor de un museo de una vida que ya no importaba. La habitación era pequeña, apenas suficiente para la cama y la cómoda, con una única ventana que daba a la valla del vecino. Por la noche, me quedaba allí tumbada, escuchando los sonidos de una familia que funcionaba perfectamente sin mí, preguntándome cómo me había vuelto tan invisible en una casa donde se suponía que yo debía importar. Las mañanas eran lo peor. Siempre he sido madrugadora. 60 años levantándome al amanecer no desaparecen solo porque tus circunstancias cambien. Pero mi presencia en su cocina antes de que ellos se despertaran se convirtió en una intrusión, una prueba de que no entendía los límites o el espacio personal. «Elena, no hace falta que te levantes tan temprano», decía Sandra, ciñéndose el albornoz como si fuera una armadura al encontrarme sentada en la isla de la cocina con mi café. «Nosotros no somos de mañanas. Quizás podrías quedarte en tu cuarto hasta después de las 9. Quedarme en mi cuarto, como una niña castigada, como alguien cuya mera existencia alteraba su rutina cuidadosamente orquestada. Empecé a ponerme el despertador más tarde, forzándome a quedarme en la cama escuchando mi propia respiración, hasta que oía señales de vida en otras partes de la casa. Pero incluso entonces sentía que mi presencia era tolerada, no bienvenida. Sandra se movía a mi alrededor en la cocina con la eficiencia de quien sortea un obstáculo.
Nunca lo bastante grosera como para quejarse abiertamente, pero nunca lo bastante cálida como para hacerme sentir parte de la familia. ¿Y Miguel? Mi hijo se había convertido en un extraño con un rostro familiar. El niño que solía acurrucarse en mi regazo con las rodillas peladas y juguetes rotos, se había convertido en un hombre que parecía avergonzarse de mi existencia. Me hablaba en el tono que la gente usa con los parientes mayores a los que visitan por obligación. Educado, distante, contando los minutos hasta que la interacción pudiera terminar de forma natural. ¿Qué tal te estás adaptando, mamá?, preguntaba durante la cena. Pero sus ojos siempre estaban en el móvil, su atención dividida entre mi respuesta y cualquier correo del trabajo que exigiera su atención inmediata. Yo le contaba cosas de mi día, el libro que estaba leyendo, el pequeño huerto que había empezado en el trozo de jardín que me habían permitido usar a regañadientes, la llamada de mi antigua vecina que echaba de menos nuestros paseos matutinos. Pero veía cómo su interés se desvanecía con cada palabra. Sus respuestas se volvían más cortas y distraídas, hasta que la conversación moría de muerte natural en el espacio que nos separaba. Lo peor fue ver cómo mi relación con Max se deterioraba día a día. Ese niño que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, que me suplicaba que le contara cuentos antes de dormir e insistía en que le hiciera sus galletas favoritas, empezó a tratarme con la misma distancia educada que veía en sus padres. Los niños de 8 años son esponjas. Absorben no solo las palabras, sino también las emociones que hay detrás. Cuando sus padres me hablaban con una irritación apenas disimulada, Max aprendió a hacer lo mismo. Cuando trataban mis historias como interrupciones en lugar de tesoros, dejó de pedir que se las contara. La abuela Elena es muy antigua, oí decir a Sandra una tarde, creyendo que yo estaba durmiendo la siesta. No entiende cómo funcionan las cosas ahora. A veces la gente mayor se lía con las cosas. Gente mayor, que se lía. Como si mis 55 años de experiencia, de criar hijos, de llevar una casa y de apoyar a mi marido a través de cambios de trabajo y crisis familiares, me hubieran incapacitado de alguna manera para entender el mundo moderno. Aquella noche, me senté en mi pequeña habitación, rodeada de los restos de mi vida, y lloré por primera vez desde el funeral de Roberto. No fueron las lágrimas purificadoras del duelo, sino las amargas lágrimas de quien ha descubierto que ya no es bienvenida en su propia familia. Vivía en una casa donde todas las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación, donde mis opiniones eran descartadas con sonrisas condescendientes, donde a mi nieto le estaban enseñando a verme como una carga en lugar de una bendición. Pero no tenía ni idea de que lo peor estaba aún por llegar, ni de que la salvación aparecería de la forma más inesperada, susurrada por la voz más pequeña de la casa, escondida bajo la mesa de la cocina, donde la verdad esperaba a ser descubierta. La primera grieta en lo que quedaba de mi dignidad apareció durante la reunión del club de lectura de Sandra. Llevaba 3 años organizando estas reuniones, convirtiendo su salón en un sofisticado círculo literario donde mujeres cultas debatían sobre literatura con vino de alta gama y quesos artesanos. Siempre había admirado cómo Sandra preparaba estos eventos. Flores frescas dispuestas con esmero, una iluminación suave que hacía que todas parecieran más jóvenes y una conversación que fluía de Virginia Woolf a los planes del fin de semana, con una gracia natural. Cuando mencionó que ese mes leían Los 7 maridos de Evelyn Hugo, se me iluminó la cara. Lo había leído 2 veces y me había encantado. Quizá podría unirme a vosotras, sugerí durante el desayuno, intentando que mi voz sonara casual. He leído el libro y me encantaría comentarlo. El silencio que siguió fue sofocante. Sandra dejó de masticar, con el cuerpo paralizado como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Miguel levantó la vista del móvil por primera vez en semanas, pero no con interés, sino con pánico. «Ah», consiguió decir Sandra finalmente, con una voz artificialmente alegre. «Es que, bueno, la cosa es, Elena, que este grupo lleva ya mucho tiempo. Tenemos nuestro propio ritmo, nuestras bromas internas. Sería un poco raro añadir a alguien nuevo a estas alturas. Alguien nuevo. Como si yo fuera una extraña que había entrado de la calle, y no la suegra que llevaba meses viviendo bajo su techo. Entiendo».
Mentí, tragándome el rechazo junto con mi orgullo, pero no lo entendía. Eran mujeres cultas y realizadas. Seguro que podían hacer sitio para una voz más, especialmente una que de hecho tenía algo que aportar. La noche del club de lectura, me retiré pronto a mi habitación, escuchando a través de las finas paredes las risas que subían desde el salón. Hablaban de la reinvención y el poder femenino mientras yo yacía sola, sintiéndome más impotente que nunca desde el diagnóstico de Roberto. Pero lo que oí decir a Sandra mientras recogían fue lo que de verdad rompió algo dentro de mí. Dios, ¿te imaginas que le hubiera dicho que sí? Le susurró a su amiga Miriam. Sus voces se colaban por el conducto de la calefacción. Habría monopolizado toda la conversación con alguna perspectiva anticuada sobre el matrimonio y el sacrificio. Estas mujeres vienen de una generación tan diferente. No entienden los matices. Miriam se rió, un sonido como de cristales rotos. Por lo menos te lo ha pedido en vez de aparecer sin más. Mi suegra una vez se plantó en una cena con invitados y se pasó 2 horas dándoles una charla a todos sobre los buenos modales en la mesa. Lo peor es cómo me mira, continuó Sandra, su voz bajando a un siseo, como si estuviera juzgando todo lo que hago. ¿Cómo crío a Max? ¿Cómo llevo la casa? ¿Cómo le hablo a Miguel? Seguramente piensa que no soy lo bastante buena para su niño bonito. Si ella supiera las ganas que tenía de darle mi aprobación, de encontrar razones para apreciar a la mujer que mi hijo había elegido, si tan solo se diera cuenta de que mis miradas no eran de juicio, sino de anhelo de ser incluida, de importar, de que mis décadas de experiencia fueran valoradas en lugar de ser despreciadas. La exclusión se extendió como un virus por todos los aspectos de su vida social. Cuando los compañeros de trabajo de Miguel venían a cenar, me presentaban con el tipo de sonrisa de disculpa que normalmente se reserva para explicar que un electrodoméstico está roto. «Esta es mi madre, Elena», decía, y sus palabras llevaban advertencias invisibles. «Es temporal. Normalmente no está aquí. Por favor, no nos juzguéis por su presencia». Sus amigos, hombres y mujeres de éxito de entre 30 y 40 años, me daban la mano educadamente antes de volver a sus conversaciones sobre las tendencias del mercado y sus casas de vacaciones, con un lenguaje corporal que dejaba claro que yo era un elemento periférico en su sofisticado círculo. Empecé a cenar en mi habitación, alegando cansancio para ahorrarles a todos la incomodidad de incluirme en conversaciones en las que claramente no encajaba. Sandra pareció aliviada con este cambio. Ya no tenía que moverse esquivando mi presencia en su mesa perfectamente puesta. El punto de inflexión llegó durante la tutoría de Max en el colegio. Llevaba semanas esperándola, recordando cómo Roberto y yo habíamos asistido a todas y cada una de las tutorías de Miguel, lo orgullosos que nos sentíamos al oír hablar de sus progresos y su potencial. ¿Quieres que vaya?, le pregunté a Sandra, que estaba organizando su bolso y reuniendo los formularios que los profesores siempre requerían. Su pausa fue más larga de lo necesario, su sonrisa más forzada de lo habitual. «Es un detalle por tu parte, Elena, pero creo que podría confundir a la señora Garrido. Espera a los padres de Max, no a su abuela. Padres». La palabra me golpeó como un puñetazo. Yo era la abuela de Max, sí, pero también era la mujer que había criado al padre que esa profesora iba a conocer. Fui yo quien enseñó a leer a Miguel, quien le ayudó con los deberes en esta misma mesa de la cocina, quien celebró cada logro académico y se preocupó en cada dificultad. Pero ya no era su madre, ya ni siquiera era lo bastante importante como para merecer ser incluida en las conversaciones sobre la educación de mi nieto. Esa tarde, esperé despierta para saber qué tal había ido la tutoría, con la esperanza de que Sandra compartiera algún detalle sobre el progreso de Max, alguna pequeña forma de sentirme conectada a su mundo. «¿Qué tal ha ido?», pregunté cuando volvieron, fijándome en la expresión de satisfacción de ambos. «Muy bien», respondió Miguel, dirigiéndose ya hacia las escaleras. «Max va genial, todo en orden». Eso fue todo. Ni detalles sobre su nivel de lectura, sus amistades, sus retos o sus triunfos. Solo un resumen displicente que dejaba claro que mi curiosidad no era bienvenida. Más tarde esa semana, descubrí que Sandra había apuntado a Max a actividades de verano sin consultarme.
Un campamento de fútbol, clases de natación, talleres de pintura que lo mantendrían ocupado y fuera de casa durante la mayor parte de julio y agosto. Pensé que agradecerías tener más tranquilidad. Me explicó cuando le pregunté por el apretado calendario. Sé lo agotador que puede ser tener a un niño todo el día en casa. Agotador. Pensaba que la presencia de mi nieto era agotadora, en lugar de ser la parte más luminosa de mis días cada vez más solitarios. El golpe final vino del propio Max, asestado con la crueldad casual que solo los niños pueden manejar. Estaba trabajando en mi pequeño huerto, intentando sacar tomates y hierbas aromáticas de la estrecha franja de tierra que Sandra me había asignado a regañadientes, cuando Max se acercó con su amigo Tommy, el vecino. «Esa es mi abuela», oí explicar a Max, con el mismo tono de disculpa que usaba su padre. «Ahora vive con nosotros porque es demasiado mayor para cuidarse sola, demasiado mayor para cuidarme sola, a los 55 años. Como si fuera una anciana senil que necesitara supervisión para acordarse de comer o ducharse». Tommy, bendecido con la honestidad de los 8 años, hizo la pregunta que flotaba en el aire. «¿Y por qué no vive en una de esas residencias para abuelos?» Max se encogió de hombros y tiró de su amigo hacia las bicicletas. «Mi madre dice que a lo mejor algún día, cuando encuentren una que esté bien». Me quedé arrodillada en la tierra, con las manos aún hundidas en un suelo que ahora parecía arenas movedizas, comprendiendo con una claridad meridiana que mi futuro se estaba discutiendo y decidiendo sin mi participación, que me había convertido en un problema a resolver en lugar de una persona a valorar. Esa noche, llamé a mi hermana Margarita, que vive en Málaga, desesperada por oír una voz que me recordara como alguien más que una carga. «Te noto rara, Elena», me dijo después de los saludos de rigor. «Cansada. ¿Te estás cuidando?» ¿Cómo podía explicarle que cuidarme se había vuelto imposible cuando cada aspecto de mi existencia era tratado como una imposición? ¿Cómo decirle que la familia por la que lo había sacrificado todo ahora me veía como un peso muerto que estaban obligados a arrastrar? «Estoy bien», mentí, porque admitir la verdad la haría real de una forma que no estaba preparada para afrontar. Pero no estaba bien. Estaba desapareciendo, pedazo a pedazo, día a día, en una casa donde el amor había sido reemplazado por la tolerancia, y los lazos familiares se habían convertido en cadenas que me ataban a personas que deseaban que simplemente me desvaneciera. Lo que no sabía era que alguien en esa casa estaba observando, escuchando y preparándose para cambiarlo todo. La mañana en que encontré la foto de mi boda boca abajo en la caja de donaciones, algo dentro de mí se rompió sin posibilidad de reparación. Estaba buscando mis gafas de leer, mirando en los sitios habituales donde podría haberlas dejado, cuando descubrí la caja de cartón escondida detrás de los abrigos en el armario del pasillo. El corazón se me paró al reconocer el marco de plata de mi abuela asomando bajo un montón de ropa. Ahí estaba, la fotografía que Roberto y yo habíamos atesorado durante 32 años, en la que estamos cortando la tarta de bodas, los dos riéndonos de algo que su hermano acababa de susurrar. Mi vestido, sencillo pero elegante, prestado de mi prima porque no podíamos permitirnos uno nuevo. Su traje, alquilado pero impecablemente planchado. Dos jóvenes que creían que el amor podía conquistarlo todo, boca abajo, en una caja para donaciones, como si fuera basura. La levanté con manos temblorosas, estudiando nuestros rostros jóvenes, recordando el peso de la alianza de Roberto mientras se la ponía en el dedo, prometiendo amarlo en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Habíamos cumplido ambas promesas, hasta el final. ¡Ah! La voz de Sandra me hizo dar un brinco. Había aparecido en el pasillo con los brazos cargados de toallas, y en su cara se sucedieron la sorpresa, la culpa y finalmente, la irritación. «No sabía que estabas mirando ahí. Es la foto de mi boda», dije, sosteniéndola como una prueba en un juicio. «Con Roberto». «Lo sé», dijo ella rápidamente, dejando las toallas a un lado. «Es que no tenemos mucho sitio en las paredes para ponerla, y pensé que quizás alguien más podría disfrutarla, alguien que aprecie la fotografía vintage». Fotografía vintage. Mi matrimonio reducido a una elección estética que alguien había descartado. «Sandra, esto no es decoración, es mi vida». Ella suspiró,
un sonido que arrastraba décadas de frustración que solo ahora empezaba a reconocer. Elena, tienes cajas llenas de fotos en tu cuarto. ¿Cuántas fotos del mismo evento necesitas guardar de verdad? ¿Cómo le explicas a alguien que una fotografía no es solo una imagen, sino una puerta de regreso a la persona que solías ser? Que a veces, cuando el presente se vuelve insoportable, necesitas pruebas de que una vez fuiste joven, optimista y profundamente amada. Me llevé la foto a mi habitación y la coloqué en mi mesilla de noche, junto a la pequeña lámpara de la que Sandra se había quejado porque daba demasiada luz para el pasillo. Cada noche, miraba esa foto antes de apagar la luz, susurrándole las buenas noches a Roberto como si de alguna manera pudiera oírme a través de los años que nos separaban. Pero el incidente de la caja de donaciones fue solo el principio. En las semanas siguientes, noté que desaparecían otras cosas. El cojín de ganchillo que había hecho mi madre ya no estaba en el sofá del salón. El pequeño búho de cerámica que Roberto me compró en nuestro viaje de aniversario a Asturias había desaparecido del alféizar de la cocina. Mi taza de café favorita, la que ponía «La mejor abuela del mundo», con letras desvaídas, había sido reemplazada por una de las tazas blancas y minimalistas de Sandra. Cuando preguntaba por estos objetos, las respuestas eran siempre razonables, siempre dadas con esa paciencia ensayada. No pegaba con los colores. Ocupaba un espacio en la encimera que necesitábamos. Pensé que querrías guardarla en un lugar seguro, como si la visibilidad fuera peligrosa para cualquier cosa que me conectara con mi pasado. La desaparición más cruel fue la de mi caja de recetas. Durante 30 años, había coleccionado recetas familiares en una caja de madera que Roberto había hecho en su taller, la tarta de manzana de mi madre, el famoso bizcocho de chocolate de la propia madre de Sandra, la ensalada de pasta que yo llevaba a todas las comidas de la parroquia. Cada ficha contaba una historia. ¿Qué cumpleaños había celebrado? ¿Qué festividad había salvado? ¿Qué vecina me había pedido la receta después de probarla en una reunión? Descubrí que faltaba un martes por la tarde, cuando pensaba hacerle a Max sus galletas favoritas, rosquillas de anís, como me había enseñado mi propia abuela, con un toque justo de vainilla que las hacía diferentes a todas las demás. «Sandra, ¿has visto mi caja de recetas?», pregunté, revisando cada armario y cajón de su impecable cocina. Ella se detuvo en mitad de la preparación de la cena, con el cuchillo suspendido sobre un pimiento que estaba cortando con precisión geométrica. «Ah, ¿esa cosa vieja? La tiré la semana pasada haciendo limpieza de primavera. De todas formas, la mayoría de esas recetas ya están en Internet». La tiró. 30 años de historia familiar. Docenas de tarjetas escritas a mano con las manchas de innumerables sesiones de cocina. La cuidada caligrafía de mi madre. Mis propias notas sobre ajustes y mejoras. Todo en un vertedero, porque Sandra había decidido que eran trastos. Esas recetas no eran solo instrucciones, dije. Mi voz apenas un susurro. Eran historia familiar. Elena, puedo buscar en Google cualquier receta que quieras en 30 segundos. No necesitas acaparar tarjetas viejas para hacer galletas. Acaparar. Como si preservar los recuerdos fuera una enfermedad mental en lugar de un acto de amor. Esa noche, intenté recrear las rosquillas de anís de mi abuela de memoria, pero no salieron bien. Demasiada canela, poca mantequilla. La textura era un desastre. Max les dio un bocado e hizo una mueca que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi fracaso para preservar incluso ese pequeño pedazo de tradición familiar. Los ataques a mi dignidad también venían de direcciones inesperadas. David, un amigo de Miguel que vino a una barbacoa de fin de semana, se pasó toda la tarde explicándome cómo funcionaba la tecnología, como si yo fuera una niña pequeña que descubría la electricidad por primera vez. «Mira, Elena, esto se llama smartphone», dijo, hablando despacio y en voz alta, a pesar de que mi oído funciona perfectamente. «Puedes usarlo para llamar, pero también para mandar mensajes de texto y buscar cosas en Internet». Quise decirle que yo usaba ordenadores desde antes de que él naciera, que había gestionado todo el equipo médico de Roberto a través de un portal online durante su enfermedad, que había organizado la base de datos de recaudación de fondos de nuestra parroquia durante 5 años. En lugar de eso, sonreí y asentí,
interpretando el papel de la abuela confusa que esperaban que fuera. Es increíble lo que pueden hacer ahora, ¿verdad?, intervino Sandra, con la voz brillante de falso entusiasmo. Elena todavía se está acostumbrando a toda esta tecnología moderna. Todavía acostumbrándome. Como si me hubieran criado los lobos en lugar de simplemente haber nacido en una década diferente. Los momentos más dolorosos llegaban durante la rutina de Max para irse a la cama. Yo siempre había sido la cuentacuentos de nuestra familia, hilando historias que podían hacer que un niño enfermo olvidara su fiebre o que un niño asustado se enfrentara a sus miedos. Pero ahora, cuando me ofrecía a leerle a Max o a compartir una de las historias que le había contado a su padre, me redirigían educadamente. Max tiene unos requisitos muy específicos para dormir ahora, explicaba Sandra, como si el sueño fuera un proceso científico que requiriera una formación especializada. Usamos una manta con peso y una máquina de ruido blanco, y solo puede escuchar un cuento de su lista de libros aprobados. No queremos sobreestimularlo antes de dormir. Sobreestimularlo. Como si el amor de su abuela pudiera de alguna manera dañar la capacidad de un niño para descansar en paz. Una noche me quedé fuera de la habitación de Max, escuchando a Sandra leer un libro infantil políticamente correcto sobre un conejito que aprende a compartir. Su voz era competente pero mecánica, acertando todas las inflexiones correctas sin nada de la calidez que hace que las historias cobren vida en la imaginación de un niño. A través de la rendija de la puerta, pude ver a Max tumbado, perfectamente quieto, con una expresión educada pero distante. Este era el mismo niño que solía suplicarme que le contara una historia más. Solo una aventura más sobre el reino mágico donde las abuelas eran heroínas y el amor siempre vencía al miedo. La humillación final llegó durante mi llamada semanal con Margarita. Había estado esperando nuestra conversación todo el día, agradecida por esa hora en la que podía hablar libremente con alguien que me recordaba como una persona completa en lugar de una carga que gestionar. Pero a los 15 minutos de nuestra llamada, Sandra apareció en la puerta de mi habitación con una expresión de irritación apenas contenida. «Elena, ¿podrías bajar la voz, por favor? Max está intentando hacer los deberes y las paredes son muy finas». Bajar la voz. No estaba gritando, ni siquiera hablando alto, solo charlando con la animación que surge de forma natural cuando te reencuentras con alguien a quien quieres. Pero mi alegría se había convertido en contaminación acústica en su entorno perfectamente controlado. Bajé la voz a poco más que un susurro, viendo a Sandra asentir con aprobación antes de cerrar mi puerta con la firmeza de quien establece un límite. Margarita, que había criado a 4 hijos y conocía el sonido de la dinámica familiar, notó el cambio de inmediato. «¿Qué pasa ahí, Elena? Te oigo diferente». «Todo va bien». Mentí, porque admitir la verdad significaría reconocer que me había convertido en una extraña en mi propia familia, un fantasma que rondaba las habitaciones a las que una vez pertenecí. Pero esa noche, sentada en mi pequeña habitación, rodeada de las pocas posesiones que se me había permitido conservar, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a desaparecer en silencio. No iba a dejar que me borraran sin luchar. Solo que no sabía que mi salvación vendría del miembro más pequeño de la familia, entregada en un susurro que por fin me haría visible de nuevo. La mañana en que me desperté y encontré mis maletas hechas junto a la puerta de entrada, supe que mi exilio había entrado en su fase final. Yo no las había hecho. Me había ido a la cama la noche anterior después de otra cena silenciosa en la que mi presencia había sido tolerada, con esa cortesía forzada reservada a los invitados no deseados. Mi ropa estaba doblada con la precisión característica de Sandra, mis artículos de aseo organizados en un pequeño neceser que no reconocí. Miguel estaba en la cocina, de espaldas a mí, con los hombros rígidos por la tensión de un hombre que se prepara para una conversación desagradable. Sandra estaba sentada en la isla con un montón de folletos extendidos ante ella como cartas del tarot que predijeran mi futuro. «Tenemos que hablar», dijo Miguel sin darse la vuelta, su voz con la autoridad hueca de quien recita un guión ensayado. «Hemos estado mirando algunas opciones para ti». Opciones. Como si mi vida se hubiera convertido en una pregunta de opción múltiple, con respuestas que no se me había permitido ver. Sandra empujó los folletos hacia mí, con el entusiasmo de quien presenta un regalo, que sabe que el destinatario no querrá.
Residencia El Robledal, anunció, señalando una fotografía de personas mayores sonrientes jugando a lo que parecía ser la partida de bingo más alegre del mundo. Tiene unas críticas excelentes. Atención 24 horas, actividades planificadas, comidas nutritivas, todo lo que puedas necesitar, todo lo que pudiera necesitar, excepto dignidad, excepto elección, excepto una familia que me quisiera cerca. No necesito atención 24 horas, dije con una voz que sonó más débil de lo que pretendía. Tengo 55 años, me cuido perfectamente sola. Miguel finalmente se giró para mirarme, y vi la culpa escrita en unos rasgos que una vez habían sido abiertos y cariñosos. Mamá, no se trata de lo que puedes hacer ahora, se trata de planificar el futuro, de asegurarnos de que tengas apoyo cuando lo necesites. Cuando lo necesites, no si lo necesitas. ¿Cuándo? Como si mi declive hacia la impotencia fuera inevitable e inminente en lugar de teórico y lejano. ¿Y qué pasa con Max?, pregunté, aferrándome a la única conexión que pensé que aún podría importar. ¿Qué pasa con la relación con su abuela? Sandra y Miguel intercambiaron una de esas miradas de matrimonio que comunican conversaciones enteras en un solo instante. Ella se aclaró la garganta con la delicadeza de quien está a punto de dar una noticia que todos ya saben que es mala. Elena, creemos que en realidad podría ser mejor para Max si tiene algo de espacio para desarrollar su propia identidad. Últimamente ha estado un poco confundido sobre los roles y las expectativas familiares. Confundido sobre los roles familiares. Como si querer a su abuela fuera de alguna manera inapropiado para su desarrollo. Tiene 8 años, dije, oyendo cómo se me quebraba la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Se supone que los niños de 8 años no se preocupan por los roles familiares. Se supone que deben sentirse queridos y apoyados por los adultos de sus vidas. Que es exactamente por lo que este arreglo será mejor para todos, dijo Miguel rápidamente, como si la velocidad pudiera hacer su razonamiento más convincente. Tendrás tu independencia, tu propio espacio, gente de tu edad con la que socializar, y te visitaremos con regularidad. Con regularidad. La palabra quedó suspendida en el aire como una mentira que todos los presentes podían reconocer, pero que nadie admitiría. Miré los folletos de nuevo, estudiando las fotografías de personas que habían sido descartadas por sus familias y a las que se les decía que debían estar agradecidas por tener cuidados profesionales. Habitaciones limpias con camas de hospital, monitores de actividades con sonrisas forzadas. Comedores donde extraños fingían ser amigos porque la soledad era la única alternativa. No puedo permitirme esto, dije finalmente, porque la realidad económica parecía el único argumento que podrían entender. Eso ya lo hemos solucionado, dijo Sandra rápidamente, sacando otro fajo de papeles. La venta de tu casa, combinada con el seguro de vida de Roberto y tu pensión, debería cubrir los 2 primeros años. Después de eso, podemos reevaluar la situación. La venta de mi casa. Llevaban meses planeando esto, investigando residencias y calculando costes, mientras yo me preocupaba por cajas de recetas y fotos de boda. Mientras yo intentaba descubrir cómo hacerme más pequeña y molestar menos, ellos estaban trabajando en cómo eliminarme por completo. ¿Cuándo?, pregunté, porque ¿qué sentido tenía luchar contra lo inevitable? La cita para el ingreso es el jueves, dijo Miguel, consultando su móvil como si mi vida fuera una entrada más en su calendario que requiriera su atención. Pensamos que sería bueno que te instalaras antes de que Max empiece el colegio otra vez. Un nuevo comienzo para todos. Un nuevo comienzo. Su forma de decir, te queremos fuera antes de que nuestra vida real se reanude. Esa noche, me senté en mi pequeña habitación, rodeada de las pertenencias que habían considerado dignas de ser conservadas, e intenté recordar cuándo había dejado de luchar por mi lugar en esta familia, cuándo había aceptado que ser tolerada era lo mejor a lo que podía aspirar, cuándo había aprendido a hacerme tan pequeña que mi propia desaparición parecía una progresión natural en lugar de una tragedia. Saqué el móvil y repasé mis contactos, buscando a alguien que pudiera entender, alguien que pudiera ofrecer una alternativa al futuro que se había planeado sin mi consentimiento. Pero la lista era más corta de lo que pensaba. Amigos de mi antiguo barrio que se habían mudado o habían fallecido.
miembros de la parroquia que me conocían como la esposa de Roberto, en lugar de como Elena, compañeros de trabajos que había dejado hacía años para cuidar de una familia que ya no quería mis cuidados. Margarita estaba lidiando con sus propios problemas de salud en Málaga. Mi prima Janet tenía demencia y no reconocería mi voz aunque la llamara. Las mujeres de mi antiguo club de lectura tenían sus propias familias, sus propios problemas, sus propias vidas que no incluían espacio para una abuela desplazada que buscaba refugio. Estaba sola de una manera que iba más allá de la soledad física. Estaba existencialmente sola, desconectada de los lazos que dan sentido a la vida, flotando en un espacio entre la familia, que ya no me quería, y un futuro que no podía imaginar. El jueves, llegó con la certeza implacable de las malas noticias. Miguel cargó mis pertenencias en su coche con la eficiencia de quien completa una tarea, mientras Sandra supervisaba desde el porche, asegurándose de que no se olvidara nada que pudiera requerir un viaje de vuelta. Max estaba en la puerta, observando este desmantelamiento de la presencia de su abuela, con los ojos muy abiertos de un niño que intenta comprender las crueldades de los adultos que no tienen sentido. Quise abrazarlo, explicarle que no era culpa suya, que el amor no desaparece solo porque las personas lo hagan, pero la mano de Sandra en su hombro se sentía como una barrera que no se me permitía cruzar. «Que te vaya bien en el cole», le dije, porque esas podrían ser las últimas palabras que le dirigiera a mi nieto en su propia casa. Él asintió solemnemente. Luego miró a su madre con una expresión que no pude descifrar del todo. Algo pasó entre ellos, una mirada que parecía más vieja que sus 8 años, más sabia de lo que un niño debería ser. «Adiós, abuela Elena», dijo formalmente, como si le hubieran instruido sobre la forma correcta de despedir a alguien de tu vida. La residencia El Robledal olía a desinfectante y a derrota. La coordinadora de ingresos, una mujer alegre llamada Belén, que había perfeccionado el arte de hacer que la vida institucional sonara como unas vacaciones de lujo, me mostró mi nueva habitación con el entusiasmo de quien realmente creía que me estaba haciendo un favor. «Te va a encantar estar aquí», me aseguró, abriendo la puerta para revelar un espacio apenas más grande que una habitación de residencia de estudiantes. Individual, con baño privado. Y mira qué vistas. Las vistas daban al aparcamiento, donde las familias dejaban a sus mayores no deseados como paquetes que se devuelven al remitente. Observé por la ventana cómo el coche de Miguel desaparecía a la vuelta de la esquina, llevándose mi última conexión con la vida que había construido durante 5 décadas. Esa tarde, me senté en el comedor rodeada de personas que habían sido descartadas por sus propias familias, todos fingiendo que las comidas institucionales servidas en bandejas de plástico eran sustitutos adecuados de las cocinas, donde una vez habíamos cocinado con amor. La conversación se limitaba a quejas sobre medicamentos y recuerdos de hijos que visitaban con menos frecuencia de la prometida. Me estaba convirtiendo en una de ellas. Las olvidadas, las incómodas, las mujeres cuyos sacrificios habían sido suficientes cuando se necesitaban, pero cuya presencia se había vuelto una carga cuando ya no era requerida. Pero mientras yacía en mi estrecha cama esa primera noche, escuchando los sonidos de la soledad de otras personas resonando a través de las delgadas paredes, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La desesperación que había estado arrastrando durante meses se estaba transformando en algo más afilado, más enfocado. Todavía no estaba muerta, todavía no era una inútil, y todavía tenía algo de lo que ellos se habían olvidado, algo que podría cambiarlo todo. 3 semanas después de mi exilio en la residencia El Robledal, recibí una visita que no esperaba, una que me recordaría quién solía ser antes de dejar que me convencieran de que no era nada. Estaba sentada en la sala común, fingiendo leer mientras en realidad observaba a mis compañeros de residencia navegar por sus diversas etapas de abandono, cuando Belén se acercó con la sonrisa radiante que reservaba para dar noticias que esperaba que fueran bien recibidas. «Elena, tienes una visita», anunció, consultando su portapapeles. «Un chico joven. Dice que es tu nieto». El corazón se me paró. Max. De alguna manera, imposiblemente, Max había encontrado la forma de verme.
Seguí a Belén hasta la zona de visitas, un espacio estéril diseñado para facilitar conversaciones breves y supervisadas entre los residentes y los familiares, que aún se sentían obligados a mantener un contacto mínimo. Y allí estaba él, mi hermoso y serio nieto de 8 años, sentado completamente recto en una silla incómoda, con sus pequeñas manos cruzadas en el regazo. Pero no estaba solo. Sandra estaba sentada a su lado. Su postura irradiaba la tensión controlada de alguien que vigila una situación potencialmente peligrosa. Me ofreció su sonrisa ensayada, la que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Hola, Elena», dijo cálidamente, como si fuéramos viejas amigas que se encuentran para tomar un café en lugar de familiares, cuya relación ella había destruido sistemáticamente. «Max ha estado preguntando por ti, así que pensamos que una visita estaría bien». Max ha estado preguntando por mí. Esas palabras me golpearon como la luz del sol después de semanas de oscuridad. La prueba de que el amor no desaparece solo porque los adultos decidan que es un inconveniente. «Hola, abuela Elena», dijo Max en voz baja, sus ojos escudriñando mi cara como si memorizara detalles que podría necesitar más tarde. «Hola, cariño», conseguí decir, conteniendo las lágrimas que habrían alarmado a Sandra, y probablemente habrían puesto fin a la visita antes de que realmente comenzara. Hablamos de temas seguros: su colegio, sus amigos, el campamento de fútbol al que Sandra lo había apuntado para el resto del verano. Pero podía sentir algo diferente en él, una agudeza que no había estado allí antes, como si estuviera prestando atención a algo más que nuestra conversación. «Abuela Elena», dijo de repente, interrumpiendo el monólogo de Sandra sobre su mejora en las clases de natación. «¿Te gusta estar aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. La sonrisa de Sandra se tensó casi imperceptiblemente. Su mano se movió para descansar en el hombro de Max en un gesto que parecía afectuoso, pero se sentía posesivo. «Estoy segura de que la abuela Elena está muy contenta aquí», dijo ella antes de que yo pudiera responder. «¿A que sí, Elena? Con todas esas actividades y gente de tu edad con la que hablar. Gente de mi edad. Como si la similitud cronológica fuera un sustituto adecuado para una conexión genuina. Es un cambio», dije con cuidado, entendiendo que mi respuesta estaba siendo evaluada en busca de signos de descontento que pudieran complicar la narrativa de Sandra. Pero Max estudiaba mi rostro con la intensidad de quien lee entre líneas, y vi algo en su expresión que me recordó tanto a su padre a esa edad. La misma inteligencia enfocada que había hecho de Miguel un niño tan perceptivo antes de que las preocupaciones de los adultos hubieran embotado su empatía. «Mamá», dijo Max, volviéndose hacia Sandra con ese tono cuidadosamente casual que usan los niños cuando ponen a prueba los límites, «¿puedo darle un abrazo a la abuela Elena?» La vacilación de Sandra fue breve pero reveladora. «Claro, cariño, pero no nos quedemos mucho tiempo. La abuela Elena probablemente se cansa con facilidad. Se cansa con facilidad. A los 55 años, como si envejecer fuera una enfermedad contagiosa que requiriera un manejo cuidadoso». Cuando Max me abrazó, presionó algo pequeño y duro en mi palma, sus dedos cerrando los míos a su alrededor con el sigilo deliberado de quien pasa información clasificada. Su abrazo duró más de lo que el nivel de comodidad de Sandra podía tolerar, y cuando se apartó, me miró directamente a los ojos con una intensidad que parecía mucho mayor que sus 8 años. «Te echo de menos, abuela Elena», dijo, su voz con un peso que hizo que Sandra se removiera incómoda en su silla. «Yo también te echo de menos, cariño». Después de que se fueran, esperé a estar a salvo en mi habitación antes de examinar lo que Max me había dado. Era un pequeño trozo de papel, doblado varias veces en un diminuto cuadrado. El tipo de nota secreta que los niños se pasan en clase cuando necesitan comunicarse sin la supervisión de un adulto. Mis manos temblaron al desdoblarlo, revelando la cuidada letra de Max en cera azul. «Creen que no les oyes, pero yo sí. Hablan de tu dinero y de tu casa. Lo apunto todo. No te rindas, abuela. Te quiero». Leí esas palabras 10 veces. Cada repetición me golpeaba como una descarga eléctrica, devolviéndome bruscamente a la conciencia de verdades que había estado demasiado devastada para reconocer. «Hablan de tu dinero y de tu casa. Lo apunto todo». Durante meses,
Había estado tan centrada en mi exilio emocional que había ignorado las implicaciones prácticas de mi situación. Había estado tan agradecida por cualquier migaja de inclusión, tan desesperada por evitar ser una carga mayor, que había dejado de prestar atención a los arreglos financieros que se estaban haciendo en mi nombre. Pero Max había estado escuchando. Max, de 8 años, descartado por ser demasiado joven para entender las conversaciones de los adultos, había estado documentando cosas que aparentemente le preocupaban lo suficiente como para arriesgarse a pasar notas secretas a su abuela exiliada. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi estrecha cama institucional, mirando al techo mientras las palabras de Max resonaban en mi mente. Tu dinero y tu casa. ¿Qué habían estado discutiendo exactamente? ¿Qué decisiones se habían tomado sobre mi futuro financiero mientras yo estaba concentrada en intentar no ser una molestia emocional? Recordé la conversación sobre la residencia El Robledal, la forma casual en que Sandra había mencionado que mis recursos cubrirían los 2 primeros años. Lo había presentado como una solución que habían calculado para mi beneficio. Pero, ¿y si se había calculado para el de ellos? A la mañana siguiente, le pregunté a Belén si podía hacer una llamada. Se permitían llamadas privadas, explicó, aunque el teléfono estaba en una zona común donde las conversaciones podían ser fácilmente escuchadas por el personal y otros residentes. Llamé al antiguo asesor financiero de Roberto, un hombre llamado Francisco Vargas que nos había ayudado a gestionar nuestras modestas inversiones y pólizas de seguros durante los años anteriores a que la enfermedad de Roberto consumiera nuestros recursos y atención. Elena. La voz de Francisco transmitía una calidez y sorpresa genuinas. Me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva situación? Mi nueva situación. Así que sabía lo de la residencia El Robledal. La pregunta era, ¿qué más sabía? Paco, necesito preguntarte sobre algunos asuntos financieros. El seguro de vida de Roberto. La venta de nuestra casa. Me estoy dando cuenta de que puede que no haya estado prestando tanta atención como debería. La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para confirmar mis crecientes sospechas. Elena, dijo Francisco con cautela, creo que deberíamos concertar una cita para vernos en persona. Hay algunos documentos que deberías revisar, algunas decisiones que se han tomado y que quizás quieras entender más a fondo. Decisiones que se han tomado. No decisiones que yo había tomado, sino decisiones que se habían tomado, presumiblemente por alguien con un poder notarial o autoridad legal que no recordaba haber otorgado. ¿Cuándo podemos vernos?, pregunté. ¿Mañana por la tarde? Puedo ir yo si te resulta más fácil. Al día siguiente, Francisco llegó a la residencia El Robledal con un maletín que parecía contener toda la historia de mi existencia financiera. Era un hombre amable de unos 60 años que siempre nos había tratado a Roberto y a mí con respeto y paciencia, sin menospreciarnos nunca a pesar de nuestro limitado conocimiento de estrategias de inversión e implicaciones fiscales. Pero hoy, su calidez habitual estaba atenuada por algo que parecía preocupación, incluso enfado. Elena, empezó, extendiendo documentos sobre la mesa de la sala común. Necesito que entiendas lo que ha estado pasando con tu patrimonio en los últimos meses. Lo que siguió fue una lección sobre cómo la confianza puede ser traicionada sistemáticamente por personas que dicen quererte. El chalet que Roberto y yo poseíamos en propiedad, pagado a lo largo de 30 años de cuidadosos pagos de hipoteca, se había vendido hacía 3 meses. El dinero de la venta, casi 200.000 euros, se había ingresado en una cuenta a mi nombre y al de Miguel, pero en la que Miguel figuraba como cotitular con control principal. La póliza del seguro de vida de Roberto, otros 100.000 euros que se suponía que garantizarían mi seguridad financiera, se había estructurado de forma similar, con Miguel como beneficiario que gestionaría los fondos para mis cuidados. Mis pagos de la pensión de la Seguridad Social, mi pequeño plan de pensiones de los años que trabajé antes de ser madre a tiempo completo, incluso la modesta cuenta de ahorros que Roberto y yo habíamos mantenido para emergencias. Todo ello fluía hacia cuentas a las que solo podía acceder con la aprobación de Miguel. Paco, dije, luchando por procesar la magnitud de lo que me estaba contando. ¿Me estás diciendo que no tengo ningún control independiente sobre mi propio dinero? ¿Estoy diciendo que alguien te convenció para que firmaras unos papeles que le daban a tu hijo
el control total de tus activos financieros. Papeles que se presentaron como arreglos temporales para ayudar con tu transición a una vida asistida. Papeles que no recordaba haber firmado. Conversaciones que no recordaba haber tenido. Decisiones que, desde luego, no recordaba haber tomado. Pero estaba empezando a recordar otra cosa. La voz de Sandra subiendo por los conductos de la calefacción, hablando de encontrar un buen sitio para mí, cuando encontraran el adecuado. Planeando mi exilio mientras yo todavía dormía bajo su techo, todavía creyendo que era familia en lugar de un activo financiero que gestionar y del que, finalmente, deshacerse. Esa noche, me senté en mi habitación con la nota de Max y los documentos de Francisco, y sentí algo que no había experimentado en meses. No era pena, no era resignación, no era la esperanza desesperada a la que me había estado aferrando de que, de alguna manera, las cosas mejorarían si me hacía más pequeña y complaciente. Era determinación, fría, enfocada y absolutamente segura. Me habían subestimado y habían cometido un error. Lo primero que hice fue dejar de coger sus llamadas. Cuando Miguel llamó ese sábado por la mañana, con esa alegría forzada que había perfeccionado para gestionar obligaciones familiares desagradables, dejé que el teléfono sonara hasta que lo cogieron en recepción. Cuando Sandra llamó una hora más tarde, probablemente preguntándose por qué no le había cogido a Miguel, yo estaba en la sala común, aparentemente absorta en un libro de jardinería. Elena tiene visita, anunció Belén durante la comida. Su portapapeles sugería un asunto oficial. Tu hijo y tu nuera están aquí. Levanté la vista de mi filete empanado institucional con la leve sorpresa de quien de verdad se había olvidado de que podían venir. ¡Qué bien!, dije amablemente. Por favor, diles que hoy no me encuentro muy bien. Quizás la próxima vez. Las cejas de Belén se arquearon ligeramente. Según su experiencia, los residentes siempre agradecían las visitas familiares, por muy breves u obligatorias que fueran. Negarse a ver a tus propios hijos era lo suficientemente inusual como para merecer una nota en mi expediente. Pero aún no estaba preparada para verlos. No hasta que entendiera exactamente lo que habían hecho y tuviera tiempo para planificar mi respuesta adecuadamente. Esa tarde, llamé a Francisco desde el teléfono del pasillo, hablando en voz baja pero con determinación. Paco, necesito que investigues algo por mí. Esos papeles que supuestamente firmé, quiero saber cuándo fueron fechados, quiénes fueron los testigos y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que presuntamente di mi consentimiento. Elena, ¿estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada todavía. Estoy recopilando información. ¿Puedes hacer eso por mí? Mientras Francisco investigaba los aspectos legales de mi situación, yo comencé mi propia investigación sobre las circunstancias financieras de Miguel y Sandra. Es increíble lo que puedes aprender sobre la gente cuando empiezas a prestar atención a detalles que antes habías ignorado. Durante su última visita, me había fijado en las nuevas joyas de Sandra. Una pulsera Riviere de diamantes que ciertamente no provenía del sueldo de mando intermedio de Miguel. Su bolso era de una marca de lujo, de esos que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gasta en el alquiler. El reloj de Miguel también era diferente. Había cambiado el sencillo Seiko que había llevado durante años por algo suizo y caro. Empecé a llamar a gente con la que no había hablado en meses. Antiguos vecinos que podrían haber observado la venta de la casa. Miembros de la parroquia que podrían haber oído algún cotilleo sobre mi situación. Incluso a Margarita en Málaga, a quien presioné para que me diera detalles sobre las conversaciones que habíamos tenido durante mis primeras semanas en casa de Miguel. «¿Sabes, Elena?», me dijo Margarita durante una de estas llamadas. «Hubo algo que me mosqueó en una de nuestras charlas. Mencionaste que habías firmado unos papeles para ayudar a Miguel a gestionar tus asuntos temporalmente, pero parecías confundida sobre lo que decían en realidad. ¿Qué recuerdas exactamente?» «Dijiste que Sandra te los había explicado, pero que habías estado durmiendo mal y que quizás no lo habías leído todo con la atención que debías. Estabas preocupada por ser una carga, ¿recuerdas? No parabas de decir que solo querías facilitarles las cosas a todos, preocupada por ser una carga, queriendo facilitar las cosas. Claro, habían esperado a que yo estuviera en mi momento más vulnerable, de luto y desesperada por la conexión familiar,
para presentar sus documentos legales como actos de bondad en lugar de manipulación financiera. También empecé a prestar más atención a las conversaciones a mi alrededor en la residencia El Robledal. Resultó que mi situación no era única. Otros 3 residentes tenían historias similares. Hijos adultos que habían obtenido el control de las finanzas de sus padres, temporalmente, y que luego encontraron razones por las que ese arreglo temporal debía convertirse en permanente. Leonor, la mujer que se sentaba en mi mesa para cenar, había cedido sus bienes después de un pequeño accidente de coche que su hija utilizó como prueba de que ya no era seguro que viviera sola. Se suponía que era solo hasta que me recuperara, me contó Leonor, con la voz amarga por el reconocimiento. De eso hace 2 años. Guillermo, que se pasaba los días mirando por la ventana hacia el aparcamiento, le había dado a su hijo un poder notarial después de una hospitalización por neumonía. Dijo que así sería más fácil pagar mis facturas mientras estaba enfermo. Lo siguiente que supe fue que mi casa estaba vendida y yo estaba aquí. Patrones. Eso es lo que estaba viendo. Un enfoque sistemático de abuso financiero a personas mayores que se basaba en hijos cariñosos que habían decidido que la independencia de sus padres era menos importante que su propia seguridad económica. Pero yo tenía algo que estas otras víctimas no tenían: a Max. Mi nieto me visitó de nuevo el domingo siguiente, esta vez acompañado por Miguel en lugar de Sandra. Miguel parecía distraído, consultando el móvil repetidamente y mirando su reloj como si esa hora con su madre desplazada fuera tiempo robado de actividades más importantes. «¿Cómo te encuentras, mamá?», preguntó obedientemente, pero su atención estaba claramente en otra parte. «Me estoy adaptando», dije, estudiando su rostro en busca de signos de culpa o preocupación. «Francisco Vargas pasó por aquí a principios de semana. ¡Qué hombre tan agradable!». Tuvimos una conversación interesante sobre la planificación financiera para la tercera edad. Algo parpadeó en la expresión de Miguel. Sorpresa, quizás incluso alarma. «Paco, ¿por qué iba a...? Quiero decir, ¿qué necesitabas hablar con él?» «Oh, solo repasar mi situación. Asegurarme de que entiendo todos los arreglos que se han hecho en mi nombre». Mantuve un tono de voz ligero, conversacional, pero vi la cabeza de Max girarse hacia mí con gran atención. «Mamá, si tienes preguntas sobre tus finanzas, deberías preguntarme a mí. Yo lo estoy gestionando todo según lo que hablamos». Lo que hablamos. Como si yo hubiera sido una participante voluntaria en mi propio desmantelamiento financiero. Después de que Miguel se disculpara para atender una llamada, aparentemente los negocios no podían esperar ni durante su visita obligatoria a su madre institucionalizada, Max acercó su silla a la mía. «Abuela Elena», susurró, mirando hacia la puerta por donde se oía la voz de su padre desde el pasillo. «Te he traído otra cosa». Esta vez, era un pequeño cuaderno, del tipo que usan los niños para los deberes del colegio, pero las páginas estaban llenas de la cuidada letra de Max, fechas, horas y conversaciones que aparentemente había estado documentando durante semanas. Lo hojeé rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza mientras leía entradas como 15 de julio. Mamá le dijo a papá que con el dinero de la casa de la abuela Elena pagarían mis estudios y su coche nuevo. 22 de julio. Papá dijo que la abuela Elena nunca se enterará de la diferencia porque la gente mayor no entiende de dinero. 3 de agosto. Mamá dijo que deberían mudar a la abuela Elena pronto porque sus preguntas se están volviendo molestas. Cada entrada era una pequeña daga, confirmando lo que había empezado a sospechar, pero no había querido creer. Mi propio hijo y mi nuera habían estado planeando mi exilio mientras contaban mi dinero, despreciando mi inteligencia mientras gastaban mis recursos. Pero había algo más en el cuaderno de Max que me dejó sin aliento. Las entradas recientes sugerían que sus planes iban más allá del simple control financiero. 10 de agosto. Mamá y papá hablaron de vender las joyas de la abuela Elena. Mamá dijo que nadie las echaría de menos porque la abuela Elena ya no va a ningún sitio elegante. 15 de agosto. Papá dijo que la abuela Elena podría estar sospechando y que deberían tener más cuidado con lo que dicen cerca de ella. Estaban yendo a más. No contentos con controlar mi dinero, ahora planeaban deshacerse de los pocos objetos personales que me quedaban.
y se estaban volviendo cautelosos, lo que significaba que sospechaban que yo podría estar dándome cuenta de su plan. «Max», susurré, tomando sus pequeñas manos entre las mías. «Este cuaderno es muy importante. ¿Puedes seguir escribiendo en él, pero esconderlo donde tus padres no lo encuentren?» Asintió solemnemente, comprendiendo con la sabiduría intuitiva de los niños que algo importante estaba sucediendo, aunque no pudiera captar del todo las complejidades del mundo adulto. «¿Vas a estar bien, abuela Elena?» Miré su rostro serio de 8 años, a este niño precioso que se había arriesgado a la ira de sus padres para documentar su traición, y sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. No la esperanza desesperada y suplicante a la que me había estado aferrando, sino algo más fuerte y con más propósito. «Sí, cariño, creo que voy a estar perfectamente». Esa tarde, me senté en mi pequeña habitación y escribí una carta que debería haber escrito hacía meses. No a Miguel ni a Sandra. Ellos habían perdido el derecho a una comunicación directa cuando eligieron el engaño en lugar de la honestidad, sino a alguien que entendería la diferencia entre la justicia y la venganza, entre protegerme a mí misma y castigarlos a ellos. Dirigí el sobre a Isabel Serrano, abogada, mi compañera de piso de la universidad que se había convertido en abogada de familia, alguien que había forjado su carrera ayudando a mujeres a navegar por las complejidades legales de la traición doméstica. La carta era sencilla y objetiva, resumiendo mi situación sin adornos emocionales. Incluí copias de los documentos que Francisco me había proporcionado, las anotaciones del cuaderno de Max y una petición clara de representación legal. Al final, escribí: «No me interesa el castigo, me interesa la protección, para mí y para mi nieto, que merece algo mejor que unos padres que le enseñan que los parientes mayores son oportunidades financieras en lugar de miembros de la familia que merecen amor y respeto». Al cerrar el sobre, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, quizás siempre estaría, pero ya no me controlaba. Era hora de recordar a mi familia quién era realmente Elena, debajo del duelo y la desesperación de los que se habían aprovechado. Era hora de demostrarles que subestimar a una mujer que había sobrevivido a 55 años de desafíos de la vida había sido su primer y más grave error. Isabel Serrano llegó a la residencia El Robledal un martes por la mañana, moviéndose con la autoridad serena de alguien acostumbrado a librar batallas que otros no sabían que eran capaces de ganar. Hacía 15 años que no veía a mi compañera de la universidad, pero tenía exactamente el aspecto que esperaba: el pelo plateado recogido en un moño profesional, un traje de chaqueta bien cortado que sugería éxito sin ostentación, y unos ojos que habían aprendido a ver a través de las mentiras que la gente se cuenta a sí misma sobre sus propias motivaciones. «Hola, Elena», dijo, acomodándose en la incómoda silla de visitas con el aplomo de quien ha mantenido conversaciones difíciles en peores escenarios. «He revisado tus documentos. Tenemos que hablar». Lo que siguió fueron 2 horas de educación sobre cómo la ley podía utilizarse para proteger a personas que habían sido demasiado confiadas, estaban demasiado afligidas o demasiado desesperadas por la conexión familiar como para protegerse a sí mismas. «Los poderes notariales que firmaste», explicó Isabel, extendiendo papeles sobre la mesa con precisión quirúrgica, «se obtuvieron bajo lo que llamamos influencia indebida. Estabas de luto. Eras dependiente económicamente y emocionalmente vulnerable cuando te presentaron estos papeles. Pero yo los firmé». «Sí, pero las circunstancias importan. Miguel y Sandra tenían el deber de asegurarse de que entendías lo que estabas firmando, de que tenías asesoramiento legal independiente, de que no estabas siendo coaccionada por tu situación de vida o tu estado emocional. Incumplieron ese deber de forma estrepitosa». Isabel había hecho más que revisar documentos. Había investigado las actividades financieras de Miguel y Sandra desde que obtuvieron el control de mi patrimonio, y lo que había descubierto era aún peor de lo que temía. No solo habían usado mi dinero para mejorar su estilo de vida, las joyas, las letras del coche, la matrícula del colegio privado de Max que yo nunca había aceptado financiar, sino que también habían estado vendiendo sistemáticamente mis posesiones y quedándose con el dinero. La vajilla de porcelana de mi abuela,
que yo suponía guardada a buen recaudo en su sótano, había sido vendida a un anticuario por 3.000 euros. Las herramientas del taller de Roberto, acumuladas durante 30 años de proyectos de fin de semana, habían sido subastadas por otros 2.000. Incluso mi vestido de novia, cuidadosamente conservado en su caja original, había sido vendido a una tienda de ropa vintage. Han estado liquidando la historia de tu vida, dijo Isabel sin rodeos, y tratando los beneficios como si fueran sus propios ingresos. Pero Isabel también había hecho algo que yo no esperaba. Se había puesto en contacto con la fiscalía por los patrones de abuso financiero a personas mayores en la zona. Mi caso no era aislado, y había un interés creciente en perseguir este tipo de tramas de explotación sistemática. Elena, tienes opciones. Podemos solicitar la anulación del poder notarial por motivos de fraude e influencia indebida. Podemos exigir la restitución del dinero que han gastado y de los bienes que han vendido. Y si estás dispuesta, podemos cooperar con una investigación penal por maltrato a personas mayores. Investigación penal. Las palabras resonaron en el aire como un trueno, transformando mi traición personal en algo más grande y más serio. ¿Qué significaría eso para Max?, pregunté, porque a pesar de todo, la idea de que mi nieto perdiera a sus padres en la cárcel me aterrorizaba más que mis propias pérdidas. Eso depende de la respuesta de Miguel y Sandra a nuestras demandas iniciales. Si están dispuestos a hacer una restitución completa y devolver el control de tus bienes, el asunto penal podría resolverse con libertad condicional y trabajos en beneficio de la comunidad. Si se oponen, si siguen afirmando que actuaban en tu mejor interés. Isabel se encogió de hombros con el gesto elocuente de quien ha visto a acusados obstinados empeorar mucho su situación. Programamos la confrontación para el siguiente viernes por la tarde. Isabel les entregaría los documentos legales, exigiendo la restauración inmediata de mi independencia financiera, mientras yo, finalmente, le diría a mi hijo y a mi nuera exactamente lo que pensaba de su cuidado y preocupación. Los días intermedios pasaron con una energía que no había sentido en meses. No estaba enfadada, exactamente. La ira era demasiado simple para las complejas emociones que estaba procesando. Estaba triste por las personas en las que Miguel y Sandra se habían revelado. Estaba decepcionada de mi propia ingenuidad. Pero por debajo de todo, estaba decidida a asegurar que su traición terminara aquí, conmigo, y no continuara con otros familiares vulnerables a los que pudieran apuntar en el futuro. El viernes llegó gris y lluvioso, un tiempo que parecía apropiado para el tipo de conversación que alteraría las relaciones de forma permanente. Miguel y Sandra llegaron puntuales, sus rostros mostrando esa preocupación controlada que sugería que sabían que esta reunión era más seria que mis quejas habituales sobre la vida en la residencia. «Mamá», dijo Miguel, sentándose en su silla con la cautela de quien se acerca a un animal potencialmente peligroso. «Sonabas preocupada por teléfono. ¿Qué ocurre?» Estudié su rostro, el de este hombre que una vez fue mi niño pequeño, que corría hacia mí con las rodillas peladas y problemas con los deberes, que me llamaba su mejor amiga hasta que aprendió que se suponía que las madres daban vergüenza en lugar de ser importantes. «He estado investigando un poco, Miguel», dije en voz baja, aprendiendo sobre mi situación financiera. Ha sido muy educativo. La mano de Sandra se movió instintivamente hacia su nueva pulsera, sus dedos cubriendo los diamantes como si mi mirada pudiera revelar de algún modo su origen ilícito. «Mamá, si tienes preguntas sobre tus finanzas, ya te hemos dicho que lo estáis gestionando todo según lo que hablamos». «Sí, recuerdo que lo dijisteis. El problema es, Miguel, que yo no recuerdo ninguna de esas conversaciones». El silencio que siguió estaba cargado con el reconocimiento de que ya no estábamos fingiendo que todo iba bien. Esto no era una visita social con quejas sobre la comida o peticiones para volver a casa. Era un ajuste de cuentas. «Elena», dijo Sandra con cuidado, «estabas muy afectada después de la muerte de Roberto. Puede que no recuerdes todas las conversaciones que tuvimos para asegurarnos de que estarías cuidada». «Tienes razón, Sandra. Mi duelo puede haber afectado mi memoria en muchas cosas. Por eso le pedí a Isabel Serrano que me ayudara a revisar los documentos legales que me hicisteis firmar». Hice un gesto hacia el pasillo, donde Isabel había estado esperando su señal.
Entró con el paso mesurado de alguien cómodo en la confrontación, llevando un maletín que de repente hizo que la sala de visitas pareciera un juzgado. «Miguel, Sandra», dijo Isabel amablemente, dejando su maletín sobre la mesa y sacando una gruesa carpeta. «Soy Isabel Serrano. Represento a Elena en asuntos relacionados con la gestión de su patrimonio financiero». El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato y drástico. El rostro de Miguel pasó por la sorpresa, la confusión y algo que parecía pánico. Sandra se quedó muy quieta, su sonrisa social ensayada congelada en algo que parecía una máscara mortuoria. «No lo entiendo», dijo Miguel, mirando de Isabel a mí como si de repente hubiéramos empezado a hablar en un idioma extranjero. «Mamá, ¿por qué necesitas una abogada? Somos familia». «Precisamente por eso necesita una abogada», replicó Isabel con suavidad, abriendo su carpeta para revelar documentos que redefinirían nuestra dinámica familiar para siempre, porque los familiares que se aprovechan de la confianza de sus parientes suelen ser los casos más difíciles de llevar a juicio. Lo que siguió fueron 45 minutos de precisión legal que desmontaron meses de mentiras y manipulación con eficiencia quirúrgica. Isabel presentó pruebas de abuso financiero tan exhaustivas que la negación era imposible. Extractos bancarios que mostraban cómo mi dinero financiaba sus mejoras de estilo de vida. Recibos de venta de mis bienes personales que habían sido liquidados sin mi conocimiento o consentimiento. Incluso fotografías de Sandra llevando joyas compradas con el dinero de mi herencia. «El poder notarial que obtuvisteis», le explicó Isabel a Miguel, «fue firmado por una mujer de luto que acababa de perder a su marido y estaba desesperada por mantener los lazos familiares. Vivía en vuestra casa, dependía económicamente de vuestra buena voluntad y era emocionalmente vulnerable a las sugerencias de que firmar estos documentos demostraría que confiaba en vosotros». «Intentábamos ayudarla», protestó Sandra, pero a su voz le faltaba convicción. «¿Vendiendo su vestido de novia? ¿Liquidando las herramientas de su difunto marido? ¿Usando su herencia para pagar la matrícula de un colegio privado que de otro modo no podríais permitiros?» La voz de Isabel se mantuvo profesionalmente neutra, pero cada pregunta era como un golpe. Miguel se había puesto muy pálido. «Mamá, nunca pensamos que aquí estarías cuidada. Pensamos que serías más feliz con gente de tu edad. Pensasteis que estaría demasiado confundida o demasiado agradecida como para darme cuenta de que me estabais robando», dije en voz baja. «Y casi acertáis. Las exigencias legales eran claras y no negociables. Restauración total de mi independencia financiera en un plazo de 30 días. Restitución de todo el dinero gastado y los bienes vendidos. Y mi alta inmediata de la residencia El Robledal, para vivir en un lugar de mi propia elección. Si estas demandas no se cumplen», concluyó Isabel, «presentaremos una denuncia penal por abuso financiero a una persona mayor, estafa y conspiración. La Fiscalía está muy interesada en este caso». Después de que Isabel se fuera y Miguel y Sandra se quedaran sentados en un silencio atónito, me incliné hacia adelante y pronuncié las palabras que había estado ensayando durante días. «Os quería a los dos», dije, con la voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Os confié mi vida, mi dinero y el futuro de mi nieto. Me devolvisteis esa confianza tratándome como una molestia que gestionar y una cuenta bancaria que vaciar». Miguel abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. «No he terminado. Tenéis 30 días para arreglar esto. Todo. Y luego hablaremos de qué tipo de relación, si es que hay alguna, tendremos en el futuro». Se fueron sin decir una palabra más, Sandra aferrando su pulsera robada, Miguel cargando con el peso de unas consecuencias que nunca esperó afrontar. Esa noche, me senté en mi pequeña habitación y sentí algo que no había experimentado en más de un año. Volvía a ser yo misma. 28 días después, salí de la residencia El Robledal con una pequeña maleta y las llaves de mi nuevo piso. Un apartamento luminoso de 2 dormitorios con vistas a un jardín y espacio suficiente para los muebles que yo misma había elegido. Miguel y Sandra habían cumplido todas y cada una de las exigencias de Isabel. Mis cuentas bancarias habían sido restauradas a mi único control, con intereses.
El dinero que habían gastado en sus caprichos había sido devuelto con cargo al plan de jubilación de Miguel. Los objetos que habían vendido fueron reemplazados por piezas equivalentes o compensaciones económicas que me permitieron reconstruir lo que habían destruido. Pero más que eso, me habían devuelto algo que creía perdido para siempre: a mi nieto. El régimen de visitas que Isabel había negociado no era tradicional, pero era justo. Max pasaría fines de semana alternos conmigo, además de 2 semanas durante las vacaciones escolares. Y lo que es más importante, Miguel y Sandra estaban obligados a asistir a sesiones de terapia familiar que les ayudarían a entender cómo sus acciones me habían dañado no solo a mí, sino también la capacidad de su hijo para confiar en los adultos de su vida. «Abuela Elena», dijo Max en nuestro primer fin de semana oficial juntos, sentado en la mesa de mi nueva cocina mientras yo preparaba sus rosquillas de anís favoritas de memoria. «Tenía miedo de que te hicieran desaparecer para siempre». «Lo intentaron, cariño», dije, midiendo la canela con la precisión de quien ha horneado estas galletas cientos de veces. Pero a veces a los adultos se les olvida que el amor no es algo que se pueda tirar sin más, incluso cuando la gente te hace daño. Mi nuevo apartamento estaba en un edificio adaptado para personas mayores, pero no era una residencia asistida. Tenía vecinos de mi edad que habían elegido vivir aquí porque querían comunidad sin renunciar a la independencia. Estaba Leonor, una bibliotecaria jubilada que se mudó aquí tras la muerte de su marido porque quería viajar sin preocuparse de mantener una casa. Estaba Javier, un carpintero viudo que se había mudado a un sitio más pequeño, pero mantenía un taller en el sótano donde enseñaba a reparar muebles a quien estuviera interesado en aprender. Eran personas que entendían que envejecer significaba adaptarse, no desaparecer. Me uní al club de lectura del edificio, donde mis opiniones eran bienvenidas en lugar de toleradas. Empecé un pequeño huerto en el patio comunitario, donde los residentes podían cultivar hierbas y verduras si querían cocinar con ingredientes frescos. Incluso empecé a trabajar como voluntaria en un servicio de orientación jurídica, ayudando a otras personas mayores a entender sus derechos cuando sus familiares intentaban ayudarles de formas que se parecían más al control. Margarita vino de Málaga en Navidad, su primer viaje para verme desde la muerte de Roberto. Cocinamos juntas la cena en mi nueva cocina, usando recetas que había reconstruido de memoria y técnicas que había aprendido a base de prueba y error. «Pareces diferente», observó, viéndome estirar la masa de una empanada con la confianza de quien ha redescubierto su propia competencia. «Más fuerte, más como la Elena que recuerdo de antes». Antes. No necesitábamos especificar antes de qué. Antes de que el duelo me hiciera vulnerable. Antes de que la soledad me hiciera agradecer las migajas de inclusión. Antes de que olvidara que ser necesitada era diferente a ser deseada, y que las relaciones familiares construidas sobre la obligación en lugar del amor estaban destinadas a convertirse en prisiones. La conversación más difícil llegó 6 meses después, cuando Miguel me preguntó si podíamos quedar para tomar un café. No en mi piso, no en su casa, sino en una cafetería neutral donde pudiéramos hablar como adultos en lugar de como madre e hijo, atrapados en roles que ya no nos servían a ninguno de los dos. Parecía mayor, me di cuenta, estudiando su rostro a través de la pequeña mesa. El estrés de las consecuencias legales y la restitución financiera había grabado nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero también había algo más, algo que podría haber sido el comienzo de un remordimiento genuino. «Mamá», empezó, y luego se detuvo, aparentemente luchando con palabras que nunca esperó necesitar. «No sé cómo pedir perdón por lo que hicimos». «Entonces no pidas perdón, Miguel. Las disculpas son para los errores, para los accidentes, para los momentos de mal juicio. Lo que tú y Sandra hicisteis fue sistemático y deliberado». Se encogió como si lo hubiera golpeado, pero no discutió. «Tienes razón. Nos convencimos de que te estábamos ayudando, pero en realidad nos estábamos sirviendo de tu dinero y tu confianza, y del respeto de mi nieto por sus padres», añadí en voz baja. «Max ha aprendido que los adultos de los que depende son capaces de mentir y traicionar. Eso le va a afectar el resto de su vida». La compostura de Miguel se resquebrajó ligeramente. «Apenas nos habla. La terapeuta dice que ha perdido la confianza en nuestra autoridad
porque sabe que nos equivocamos en algo importante. Bien, pensé, pero no lo dije. Max necesitaba entender que la autoridad basada en el poder en lugar de la sabiduría era siempre temporal, siempre vulnerable a la verdad. ¿Qué quieres de mí, Miguel?, le pregunté. ¿Perdón? ¿Restaurar la relación? ¿Fingir que esto nunca ocurrió para que Max pueda crecer en una familia que parezca normal desde fuera? Quiero... titubeó, y luego me miró a los ojos con algo que parecía la honestidad que yo le había enseñado a valorar. Quiero merecer tu perdón algún día. No lo espero ahora, quizás nunca, pero quiero convertirme en alguien que pueda ganárselo. Por primera vez en nuestra conversación, sentí un destello de esperanza por el carácter de mi hijo. No perdón. Eso llevaría tiempo y pruebas de un cambio real. Pero sí el reconocimiento de que la persona que yo había criado seguía en algún lugar dentro del hombre que me había traicionado. Entonces empieza por ser sincero con Max sobre lo que hicisteis y por qué estuvo mal, le dije. Empieza por demostrarle que los adultos pueden reconocer sus errores y trabajar para reparar el daño que han causado. 2 años después, mientras escribo esta historia, Max tiene 10 años y divide su tiempo entre unos padres que están aprendiendo a reconstruir su confianza y una abuela que ha aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Vivo en mi piso luminoso con vistas al jardín y mi comunidad elegida. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente sin ser dependiente. Tengo relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar. Tengo documentos legales que protegen mi independencia y aseguran que nadie pueda volver a usar mi amor en mi contra. Y lo más importante, he recuperado mi voz. No la voz suplicante que rogaba por ser incluida, no la voz agradecida que aceptaba migajas de atención, sino la voz clara y fuerte de alguien que conoce su propio valor y se niega a conformarse con menos de lo que merece. Sandra y yo mantenemos una distancia cordial. Asiente con la cabeza cuando nos cruzamos en los eventos del colegio de Max. Me incluye en las fotos familiares cuando es necesario, pero nunca más ha confundido mi desesperación impulsada por el duelo con una debilidad real. Y yo nunca más he confundido su tolerancia con una aceptación genuina. La verdadera victoria no es que recuperara mi dinero o restaurara mi independencia. La verdadera victoria es que recordé quién era antes de que las circunstancias me hicieran olvidar mi propio valor. Aprendí que a veces las personas que dicen quererte más son las que explotarán ese amor de la manera más cruel. Aprendí que los lazos familiares basados en la culpa y la obligación son más frágiles que las relaciones construidas con extraños que eligen preocuparse por ti. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para dejar de aceptar menos de lo que mereces, incluso de personas que comparten tu sangre. A cualquiera que esté escuchando y se reconozca en esta historia, ya seas la abuela que está siendo marginada, el padre del que se aprovechan o el niño que ve a los adultos comportarse mal, recuerda esto: el silencio no es paz, y guardar los secretos familiares no es lealtad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a consentir los peores impulsos de la gente, incluso cuando esa gente es tu familia. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es pedir ayuda, incluso cuando el orgullo te dice que sufras en silencio. Y a veces, la lección más importante que puedes enseñar a los niños de tu vida es que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Soy Elena, y aprendí que mi voz importa, especialmente cuando la uso para protegerme a mí misma y a las personas que de verdad quiero.